cuarta enseñanza. Voy a hablarles sobre la importancia de las Escrituras para alcanzar la madurez. ¿Qué tan importantes serán las Escrituras? Pues es la materia prima, ¿no? Sin palabra de Dios no podemos llegar a la madurez espiritual. Entonces vamos a leer el Salmo 19, versículo 7. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para poder entender las maravillas de tu ley, Señor, y poder tener ese fundamento sólido que es tu palabra, Señor. Que tu palabra sea para nosotros como el aire que respiramos todos los días, que lo necesitamos para respirar. Así tu palabra, Señor, en la cual podemos fundamentar nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestra familia, el ministerio, la iglesia, todo lo que gira alrededor de un hijo tuyo. En el nombre de Jesucristo te pedimos que nos dé sabiduría para hablar, Señor, y que mis hermanos puedan entender y discernir. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, Señor. Saben, hermanos, que uno de los más grandes pecados de la iglesia de hoy, en general de los cristianos de hoy, es que hemos suplantado la palabra de Dios por ideas humanas, por pensamientos humanos que salen de mentes brillantes, pero no dejan de ser humanas, de estrategias humanas que muchas veces se contraponen o contradicen lo que Dios ha dicho en su palabra. Ese es uno de los grandes pecados de hoy. Pues este pecado tiene a muchas iglesias, a muchos ministros, a muchos cristianos hundidos en el profundo mar de los pensamientos humanos, de las ideas humanas. O sea, puro humanismo. Entonces la gente no está creciendo, la gente no está madurando, la gente no está reflejando el carácter de Cristo. Los culpables, en primera instancia, somos los ministros, los pastores, que desechamos el conocimiento, lo hacemos a un lado y no llevamos a la gente a que viva la palabra de Dios. Pero para los cristianos de todas las edades, las Escrituras han sido el manual, han sido las instrucciones fundamentales. Las Escrituras para los cristianos siempre han sido consideradas, para los que de verdad aman al Señor, las Escrituras siempre las han considerado como su manual, su libro de cabecera, de donde extraemos todo lo que el ser humano necesita. Las Escrituras tratan la problemática humana, que básicamente consiste, en primera instancia, en que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y solamente la palabra de Dios nos da la respuesta para semejante condición. Imagínense, todos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero las Escrituras ahí nos dan la historia de la salvación. Por eso es tan importante predicar el Evangelio. No hay otra manera por medio de la cual la gente pueda encontrar la salvación. La única manera es por la locura de la predicación. No hay otra manera en que la gente sea salva. La gente no se salva cuando escucha un testimonio. También con los budistas hay testimonios, y con los testigos de Jehová y con los mormones. No, es la palabra de Dios la que, como dice Pedro, fuimos engendrados por la palabra. Entonces, la Biblia contiene las instrucciones sobre las que nosotros los cristianos debemos de tomar muy en cuenta para ser verdaderos discípulos de Jesús. Las Escrituras nos hablan cómo es el proceso en el cual un cristiano se va formando a la imagen de Jesús. Las Escrituras contienen
la enseñanza acerca de cómo dirigir la iglesia, cómo gobernar la iglesia. Habla de la disciplina, habla de tantas cosas. Nos muestra claramente cuál es el propósito de la iglesia aquí en esta tierra, que básicamente y fundamentalmente es predicar el evangelio. Entonces no debemos de andar inventando cosas que no tienen que ver nada con la Biblia, y ese ha sido el gran pecado de la iglesia. Si nosotros no confiamos en el consejo de Dios, que es la palabra, entonces lo estamos menospreciando a Él. ¿Por qué? Porque estamos haciendo a un lado lo que Él ha dicho, y lo hacemos a Él mentiroso, lo hacemos falto de inteligencia, y eso definitivamente es una de las más graves ofensas contra Dios. Porque al decir, bueno, eso dice la Biblia, pero yo tengo una idea. Bueno, así dice la Biblia que debemos hacer, pero yo tengo una estrategia. Todo eso es como decir, Dios, yo soy más inteligente que tú, hazte a un lado que ahí te voy yo. Y eso es una ofensa terrible. Y ¿saben una cosa? Eso es lo común en muchos púlpitos el día de hoy. Por eso es de los más grandes pecados. Pero vamos a ver cómo la palabra de Dios, cómo Dios mismo habla acerca de la autoridad de su palabra y de la importancia que tiene para el cristiano. ¿Cuántos son cristianos? Entonces, a nosotros nos compete escudriñar las Escrituras. Amén. Así es que vamos a este Salmo 19, versículo 7. Vamos a ver cómo nos muestra la importancia de las Escrituras para nuestra formación, para nuestra madurez, nuestro crecimiento, para sacar adelante la familia, para gobernar la iglesia, cómo compartirle a la gente, en fin, todo está allí. Pero vamos a ver cómo Dios mismo habla por medio del Espíritu Santo de su palabra. Dice en el versículo 7, ¿ya lo tiene? Salmo 19, 7 dice que la ley de Jehová es perfecta. Aquí la palabra ley viene del hebreo Torah. Torah significa la enseñanza de Dios. Ahora, ¿cómo es la enseñanza de Dios? Perfecta. Esto significa que Dios nos está ofreciendo a nosotros su enseñanza en todos los ámbitos de la vida cotidiana del ser humano. Nos ofrece su enseñanza de cómo debemos de vivir, qué carácter debemos de desarrollar, cómo debemos de hacer, de gobernar la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la Biblia contiene la enseñanza de Dios para cada aspecto de nuestra vida, como hijos de Dios, como seres humanos, como cristianos. Su enseñanza, ¿cómo es? Perfecta. Digan todos, perfecta. Eso significa que no necesitamos más. Si es perfecta, no necesitamos más. Con eso nos basta. No necesitamos ni la psicología, ni filosofías, ni pensamientos humanos que aunque sean muy brillantes y suenen impactantes, no necesitamos, nos basta la palabra de Dios a los cristianos. Por eso le dijo Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 6, 3 y 4, le dijo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, dice. Nada sabe y delira. O sea, enloquecieron. Pero miren, analicemos rápidamente. Si alguno enseña otra cosa diferente a lo que está escrito y no se conforma, esta palabra conformar significa bastar. O sea, si no le bastan las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, yo quiero enfatizar sanas palabras, limpias palabras, que son la única palabra que nos puede limpiar, transformar. Si a alguno no le basta lo que está escrito, no existe filosofía ni pensamiento humano, ni libro del mejor bestseller y del más ilustre predicador, no sirve, no tienen el poder que tiene la palabra de Dios, ¿entienden? Hay que entenderlo.
Entonces dice, y a la doctrina, si no se conforman, no les basta la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Cuál es la doctrina que es conforme a la piedad? Es toda aquella enseñanza que nos lleva a amar más a Dios, a anhelar más de Dios. Es aquella que nos lleva a tener las actitudes correctas delante de Dios. Toda doctrina que te lleve a amar más a Dios, a buscar más a Dios, a poner tu mira en las cosas celestiales y no en las terrenales, esa es la doctrina conforme a la piedad. Toda doctrina que te lleve a poner tu mira en las cosas terrenales, toda enseñanza que exalte tu ego y tu orgullo, es mala doctrina. No son sanas palabras. Y si alguno persiste en hacer esto, dice, está envanecido, está soberbio. Y nada sabe en realidad, no conoce a Dios y delira, ha enloquecido. Hay un montón de locos predicando. Pues es la verdad. No les bastan las palabras, tienen que sacar revelaciones. Yo a veces oigo cada cosa y digo, este fumó marihuana. No, es que no hay otra explicación para tanta tontería que dicen. Oiga, señor apóstol, ¿y dónde dice lo que usted está diciendo? Dios me lo reveló. Pues, ¿cuál Dios, oiga? ¿Cuál Dios? Porque el de la Biblia jamás dice cosas así. Pues así están las cosas, hermano. Entonces, ¿cómo es la ley del Señor? ¿Cómo es la enseñanza de Jehová? Es perfecta. Ahora digan todos, perfecta. Fíjense, esa palabra perfecta viene del hebreo tamim, que tiene varios sinónimos en su significado. Entre otros, significa completa. Entonces, la enseñanza del Señor es completa, significa que no le falta nada. Por eso, la misma Biblia dice que hay de aquel que le quite o le añada. Se va a encontrar con el juicio de Dios. Entonces, como es completa, no le falta nada. También significa que es cabal, significa exacta. Hace rato cantábamos, me gusta mucho ese canto porque no sé, sobre todo esa frase que dice, yo quiero ser ¿cómo dice? ¿Que da en el blanco? ¿Cómo es, Celina? Como flecha que da en el blanco. Ustedes deben de saber que la palabra pecado en el griego significa errar el blanco. Eso significa pecado. Por ejemplo, nosotros fuimos diseñados para vivir con una esposa y tener hijos. Ese es el diseño de Dios para la familia. Hoy se casan hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso es errar el blanco, pero increíblemente. Nada más por poner un ejemplo. ¿Sí? Entonces, como es cabal, es exacta, la palabra de Dios, al ser exacta, es la única que nos puede llevar a dar en el blanco. Porque es exacta. No solo es completa, cabal, exacta, sino también es íntegra, según el término hebreo. Íntegra significa que no le falta ningún ingrediente. Hablamos del pan integral. El pan que no es integral le quitan la cascarita del grano y ya no, es lo que nutre. Pero ahora se llama el pan integral, o sea que no le quitan nada, que lo dejan íntegro. Entonces, al ser íntegra la palabra significa que no le falta ningún ingrediente. Es la medicina perfecta, la solución perfecta, la respuesta perfecta para nosotros los seres humanos. También significa sin tacha, sin error. O sea que la palabra, como viene de Dios, la enseñanza, pues no tiene error. Es imposible que Dios se equivoque. El día que el Señor se equivocara, entonces ya no es Dios. Sería como cualquier ser humano. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él siempre acertó en el blanco. Y Dios quiere hacernos flechas, pero no flechas que nada más sean lanzadas sin ton ni son, sino que den en el blanco de su voluntad, en el blanco de con quién te vas a casar, tantas cosas, ¿sí? También el término hebreo significa verdadera.
Entonces, pero esto de que la enseñanza del Señor es verdadera, en el hebreo da el sentido de algo absoluto, o sea, es la verdad absoluta. Si ustedes notan, Jesús no dijo, yo soy un camino. Eso implica un camino implica que hay otros. No, Él dijo, yo soy Él. Él es el único camino. Yo soy la verdad. No dijo, yo soy una verdad. Soy la verdad y soy la vida. Buda dijo, yo les voy a mostrar un camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Qué diferente. Entonces, la palabra, la enseñanza de Dios es verdadera en sentido absoluto. Por lo tanto, no debemos discutirla. Hoy se discute si Dios acepta o no los matrimonios del mismo sexo. Hay iglesias completas que lo están aceptando. ¿En base a qué? A la palabra lo dudo, porque Dios no se equivoca, los que nos equivocamos somos nosotros. Pedro el apóstol entendió que la palabra de Dios era vital. Cuando los discípulos, cuando él les habló un mensaje que consideraron duro, dice que se fueron y ya sus discípulos se alejaron y se quedó con sus 12 nada más. Pero Jesús siguió caminando y de pronto se detiene y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le contesta, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Fíjate qué interesante. Todos aquellos que se fueron los que habían sido alimentados cuando el Señor multiplicó los peces y los panes. Y a la mañana siguiente lo buscaron, porque él se habían ido al otro lado del mar. Y lo buscaron. Y cuando lo encontraron le dijeron, ay, Rabí, te hemos estado buscando y no te habíamos encontrado. ¿Dónde andabas? Y Jesús los mira y le dice, ustedes me buscan porque ayer comieron. Qué tierno el Señor, ¿no? A veces la gente es tan light, es tan pusilánime, ¿entienden ese término? O sea, parecen de cristal. No se les puede hablar con la verdad porque se ofenden. Ay, Jesús no hablaba así. Ay, compadre, no estás leyendo la Biblia. Porque en el griego cuando dice ustedes me buscan porque ayer comieron, en el griego, esa palabra comieron, es el término trogó, de donde viene tragar. Pero ese término se usa para referirse a tragar como animales. ¿Saben que en el griego es una palabra bien fuerte? Muy fuerte. Que es hasta parece como ofensiva o es muy ofensiva. Entonces se enojaron. Sí, y ahora quieren su desayuno, ¿verdad? Ustedes a mí no me buscan por mi mensaje ni por mi persona. Me buscan por lo que yo les doy. Como ayer comieron gratis, dijeron, no, vamos por nuestro desayuno gratis. Entonces, dura es esta palabra. Y se fueron. Jesús no hizo un solo intento de detenerlos. Y les dice a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? No, Señor, dice Pedro. ¿A quién iremos si solamente tú tienes el mejor carro del año? Solo tú tienes, ¿qué? Palabras de vida eterna. Fíjense cómo Pedro en su formación empezaba a entender cosas. No, es que lo más importante no es lo que Él nos da. Yo sé que Él puede multiplicar los peces, los panes. Yo sé que Él puede convertir el agua en vino. Yo sé que esto, yo lo he visto. Pero hay algo más importante que las cosas de esta tierra, y es su palabra. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Muy pocos pueden decir eso. David decía con este mismo entendimiento, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El apóstol Pablo les dijo a los colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Por qué les digo esto? La palabra de Cristo more en abundancia para estar llenos y esa llenura nos domine, ¿entienden? Y seamos controlados por la voluntad de Dios.
que está expresada en la palabra. Ahora, ¿por qué estos hombres hablaban así de la palabra de Dios? ¿Por qué? Yo siempre me pregunto, ¿por qué ellos hablaban así con esa certeza? ¿Sabe por qué? Porque sabían que la palabra de Dios, la enseñanza del Señor es perfecta, completa, cabal, íntegra, sin error y verdadera. Por eso. Hoy predica la palabra de Dios y, ¡ay, qué aburrido! ¡Ay, no, cuéntame historias! Dice. No les gusta la palabra de Dios. Sigo en el Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta. Y miren, aquí está el poder y la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestra formación. Porque empieza como que convierte el alma. La palabra convertir aquí en el hebreo significa transformar, pero también significa restaurar y también lleva la idea de refrescar. Es decir, que la palabra de Dios es la única que puede transformar nuestras vidas, hermanos. Es la única, no hay otra. Las palabras de los sabios del mundo no tienen ese poder. Pueden ser frases que nos impacten y tienen cierta sabiduría, pero es sabiduría humana. Y la sabiduría humana está contaminada con el pecado, por lo tanto, no tiene el poder que tiene la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. ¿Sí? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ninguna cosa se esconde a la palabra de Dios. Por eso cuando se predica la palabra de Dios, suceden dos cosas en las personas. O se convierten o se enojan y se van. Pepe se queda, Pancho se va. Bueno, los que estuvieron en la mañana saben a lo que me refiero, ¿no? Los Pepes entendieron, los Panchos no, y hacen su pancho, como dicen allá en México. Entonces convierte, pero también restaura. La palabra de Dios es la única que en nuestra soledad nos consuela, ¿sí o no? En la enfermedad nos da aliento, en el desánimo levanta el corazón, ¿sí o no? Es la palabra. Por eso Jesús hablaba la palabra, los apóstoles hablaban la palabra. Por eso Pablo le dijo al joven pastor Timoteo, le dio una instrucción apostólica. Un verdadero apóstol da instrucciones apostólicas, bíblicas. Y le dijo, Timoteo, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, es cuestión de vida o muerte. ¿Qué le dijo? Que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Significa constantemente. No pierdas oportunidad. A tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Y qué dicen? Hay muchos predicadores. Ay, no, yo no predico doctrina para no causar división. Uy, señorita. Le tienen miedo a confrontarse con la mentira. Parecen de cristal. No los toques porque se deshacen. Esos no son hombres de Dios, hermano. No, esos no son hombres ni mujeres de Dios. Judas decía que debemos de contender ardientemente por la fe. Es que la fe ahí se refiere a las enseñanzas que nos dan vida. Tenemos que defenderlas ardientemente, porque es lo único que va a mantenernos. No, usted es muy agresivo. Yo no, la Biblia. Nosotros nada más debemos de transmitirla, pero se siente agresivo, ¿no? Pero transforma, restaura, y no solo restaura, sino también refresca. Así como cuando tienes mucha sed, o cuando alguien anda en el desierto y encuentra un manantial, ¿se imaginan?
Es un refrescamiento. Entonces la palabra de Dios es la única que puede transformar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Todo eso de que úntele este pañuelo ahí en la almohada a su marido, pero antes traiga $50 y verá cómo Dios lo transforma. Pura brujería. Entonces brujería, hermanos. No tengo tiempo para explicar. Por ahí di una enseñanza hace poco allá en casa de oración sobre la brujería, lo que es la brujería. Pero no lo puedo, por el tiempo no puedo enseñar eso. Entonces, fíjate, 1 Tesalonicenses 2:13 lo que dice. Para que vean cómo la misma Biblia habla de sí mismo, Dios mismo hablando de la autoridad que tiene su palabra, de lo que Él ha dicho, de la importancia pues que tiene para nosotros ir y crecer hacia la madurez. 1 Tesalonicenses 2:13. Miren este versículo, dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres. En otra versión dice, no como si fueran ideas humanas, sino según es en verdad la palabra de Dios. Ahora, noten la frase que viene a continuación. La cual, o sea, la palabra, ¿qué hace? Actúa en vosotros los creyentes. Aquí la palabra actuar no es de un actor, sino en el griego habla de que obra, hace algo de manera eficaz dentro de nosotros, en el interior del ser humano. Mira, tú predicas la palabra, tú compartes la palabra, amonesta a tus hijos con la palabra, ¿sí? Con toda paciencia, conductas incorrectas con la palabra. Dejemos que la palabra de Dios haga su efecto. Ahí es donde nosotros los pastores tenemos que ser muy pacientes. Porque cuando nosotros los predicadores, los pastores, se puede entender que llevamos ya un camino recorrido más avanzado que la mayoría, en la mayoría de los casos. Por eso es el pastor, ¿entienden? Pero tenemos que entender que no todos dan la misma respuesta. Y aunque la gente tenga buena intención, no todos tienen la misma capacidad de reacción, ¿entienden? Y de respuesta. Hay unos que responden a la palabra bien rápido. Y son ese tipo de cristianos que tienen 6 meses, 1 año y parece como si tuvieran 5. Porque dan la impresión de madurez, de prudencia, de inteligencia espiritual. Cuando hablan, dices, ay, este habla con sabiduría, ¿verdad? Decimos. ¿Por qué? Porque obedecen la palabra, no la discuten. Y hay otros que luchan y se tardan. Ay, lo haré o no. Son un poco más débiles. Y hay que tener paciencia. Cuando nosotros creemos lo que dice, como en este versículo, que la palabra es la que actúa, es como cuando el sembrador siembra la semilla y él sabe el potencial que tiene la semilla. Y no se desespera y espera con paciencia a que brote, y no está exigiendo que planta granos de maíz y a la semana no quiere ya las mazorcas. Y está ahí, no, en el nombre de Jesús, inútil, no haces nada. Hay pastores con tanta falta de sabiduría, de conocimiento. Una vez, mire, llegué a una iglesia, me invitaron a predicar. Entonces se me acerca la chica que iba a dirigir la alabanza. Me dice, Chuy, pastor, ¿qué tienes? Yo la vi toda descolorida, así bien. ¿Qué tienes? Le digo, ¿te sientes mal? Dice, es que yo voy a dirigir la alabanza. Le digo, ¿y? Dice, es que no sé. Entonces, ¿cómo? ¿Vas a dirigir la alabanza y no sabes? Dice, enséñame. Le digo, en 5 minutos empieza la reunión, ¿cómo te voy a enseñar? Le digo, ¿pero cómo? Dice, es que el pastor, no sé si ya te diste cuenta, no está el pastor, o sea, el que me invitó no estaba. Le digo, ¿de veras dónde está? Se fue a predicar.
Entonces el domingo pasado dijo, va, el domingo que viene el hermano Chuy a predicar, entonces bueno, pues a ver, vamos a ver, tú diriges la alabanza. Y me dijo, pastor, yo no sé nada de... No, diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, hasta se me acaban las palabras. Y dice, pues por más que digo, no sé tocar nada. No, increíble, hermanos. Hermano, pero es que usted ahora va a darle clase a los niños. ¿Y qué les digo? Pues ore a ver qué le da el Señor. Pastor, yo apenas tengo 3 semanas. Yo le dije, oye, ¿cuánto tienes de convertida? Y me dice, 3 meses. Y dije, no puede ser. No, hermanos. Oigan, si no estamos jugando a la iglesita. Y eso es el común en las iglesias, Y luego el pastor, no diga que no, porque a mí, yo cuando me convertí, a mí el pastor me dijo, vayas a la calle a predicar. Y yo dije no, y me dijo, no, diga que no, porque yo lo hice, a mí me ordenaron y yo le ordeno. Y ahí va todo temeroso, esto no es para mí, esto no. Pero hay otros que no, hay otros que van y se paran y le predican a la gente. Pero no todos somos iguales, hermano, no todos tenemos el mismo llamado. Digo, Pablo tratando de explicar que nosotros los cristianos entendiéramos, dijo, somos el cuerpo de Cristo. Todos miembros del cuerpo de Cristo, pero cada miembro del cuerpo tiene diferente función. Si todo fuera ojo, imagínate. Si todo fuera mano, imagínate. Entonces, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos pastores? No. ¿Todos hacen milagros? No. ¿Todos tienen que salir a la calle a predicar en las plazas? No. ¿Todos tienen que ir a los hospitales a hablar a los enfermos? No. En un ejército no todos van a la guerra. Otros se quedan acá. Hay cocineros, hay enfermeras, hay doctores. Pero nosotros hacemos, como yo soy guerrero, todos son guerreros. Como yo soy, no. Esa es una falta de sabiduría, porque falta el conocimiento. ¿Saben qué provoca eso? Que la gente se desconcierte y al rato se siente inútil, porque luego el pastor, no, fuimos a testificar al centro, allá a la plaza, y se acobardaron, cobardes, empieza a decirles. Y usted como negó a Cristo, y usted negó a Cristo, el Señor lo va a negar en aquel día. Y los otros se quedan. Y tú dices, no, impresionante. No puede ser, hermanos, eso. Pero la palabra de Dios convierte, transforma y nos da sabiduría, como lo vimos anteriormente. Ahora, ¿qué convierte? El alma, dice, y el Salmo, ¿no? Esta palabra alma en el hebreo significa mente, o sea, mente. Significa, habla del interior de la persona donde razonamos. Romanos 12:2, Pablo dice lo mismo. Y dice así en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Hay una versión más entendible que dice, no se amolden al sistema de vida de este mundo. Eso significa, no os conforméis a este siglo. Sino, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y entendimiento aquí significa nuestra manera de pensar, nuestro intelecto. ¿Por qué tenemos que cambiar nuestra manera de pensar humana? ¿Se acuerdan que el Señor dijo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos sus caminos? Así como están más altos la distancia que hay entre el cielo y la tierra, así son más altos mis pensamientos que los suyos. Por lo tanto, Dios, escuchen esto, jamás, digan todos jamás, nunca, Dios se va a bajar al nivel de nuestros pensamientos. Nunca. Nosotros debemos elevarnos al nivel de sus pensamientos. Dios nunca va a tolerar nuestros propios caminos.
Él espera que caminemos en sus caminos, porque son mejores, son rectos, son perfectos. Entonces, esta ley que convierte el alma, esta enseñanza del Señor, convierte el alma, nos transforma, cambia nuestro pensamiento. Sigo ahí en Romanos, dice, fíjate, la renovación de vuestra manera de pensar, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que se nos aclare cuál es la voluntad de Dios en todos los ámbitos de la vida. Volvemos al Salmo 19. Sigue diciendo en el versículo 7, en la tercera parte, el testimonio de Jehová, ¿cómo es? Es fiel. Digan todos testimonio. Testimonio en el hebreo da la idea de algo que se dice, en este caso lo que Dios dice, es la aseveración de algo que se dice, pero que es verdadero, o sea, que no hay la mínima margen de error. Entonces, el testimonio, lo que Dios ha dicho, es algo verdadero y certero. Por lo tanto, la palabra de Dios es el testimonio certero y verdadero acerca de quién es Dios. Lo que dice la Biblia acerca de quién es Dios, eso es lo que Él es. Si la Biblia dice que Él es todopoderoso, Él es todopoderoso. Si la Biblia dice que Él es omnisciente, que todo lo sabe, Él todo lo sabe. Él no pide ayuda de nadie. Si la Biblia dice que Él es soberano y hace las cosas como Él le da la gana, así sucede, Él es el que da las órdenes, no nosotros. Ahora hemos invertido el asunto, ahora nosotros le ordenamos a Él. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Él es el que da las órdenes y los siervos obedecemos. Somos siervos, que no se nos olvide. Entonces, ¿cómo es el testimonio de Jehová que es certero y verdadero? Pues es fiel, dice. Es fiel. Y esta palabra fiel en el hebreo amán significa confiable. Fíjate qué interesante. O sea, lo que Dios nos diga acerca del asunto que estemos pasando, la necesidad que tengamos, todo consejo, escuchen esto, cuando alguien te pida un consejo, siempre, yo les digo a los pastores en Casa de Oración en Guadalajara, siempre que den un consejo, no se les olvide, tiene que ser un consejo basado en la Biblia, no en tu imaginación y en tu buena intención. No pretendamos creernos mejores que Dios. Les vamos a dar el consejo de Dios, no el consejo humano. Una vez hubo un asunto delicado ahí en la ciudad, en Guadalajara. Entonces tenía que tratarse a nivel pastoral y nos juntamos un grupo de pastores para ver qué decisiones, cómo tratábamos el asunto. Entonces nos reunimos allí en Casa de Oración. Yo los invité allí a mi oficina. Estábamos sentados ahí preocupados, una situación era grave, no voy a dar detalles. Y estaba afectando la iglesia de Jesucristo en Guadalajara. Pues era una predicadora allí que andaba en malos pasos, ¿no? Entonces había que hacer algo. Entonces les dije, bueno, pues vamos a orar y vamos a ver qué dice la Biblia de cómo tratar un asunto así. ¿Saben qué dijo un pastor? Dijo, tú todo lo quieres solucionar con la Biblia. Le dije, pues tráete el libro del Mormón si quieres. O tráete la Ilíada de Homero. O el Quijote de la Mancha. Y luego me dice, no seas sarcástico. Le dije, tú no te burles de Dios. Entonces, ¿en qué vamos a basar la disciplina? ¿En qué vamos a basar la decisión que vamos a tomar de qué vamos a hacer con esta persona? Pues en la Biblia. No, hay otras maneras. Dije, no, yo no puedo estar en esta reunión. No, eso es una agresión a Dios. Si Dios dice qué es lo que se debe de hacer con una persona que quien sea que cometa pecado de inmoralidad, ¿sí o no? La Biblia dice.
Entonces debemos que ir a la Biblia. Es confiable lo que la Biblia dice. Entonces la ley de Jehová, el testimonio del Señor es fiel, o sea, es confiable. Debemos de confiar que lo que dice Dios, de cómo se traten los asuntos, es confiable, hermanos. Vemos pues que la palabra de Dios nos da un sólido fundamento sobre el cual podemos construir nuestras vidas, nuestras congregaciones, nuestro futuro eterno. Amén. Nuestra formación como hijos de Dios. Volvamos al Salmo 19, versículo 7. Porque después de decir que la ley, o sea, la Torah, la enseñanza del Señor es perfecta, no le falta nada, convierte el alma, la transforma, su testimonio es certero, es confiable, dice al final del versículo 7, que hace sabio al sencillo. Fíjense esa frase, que hace sabio, en el hebreo habla de que la persona que tiene en cuenta esto, que recibe la palabra, esa palabra hace actuar al que lo recibe, lo hace hablar, esto significa en el hebreo, esta es la idea, lo hace hablar y actuar con sabiduría. Eso ya lo vimos en la mañana. Lo hace hablar, responder con sabiduría. Lo hace razonar con inteligencia espiritual. Interesante, ¿no? Hace sabio al sencillo. Miren lo que dice el Salmo 119, versículo 98, sin que se muevan del Salmo 19. Salmo 119, versículo 98. Dice así: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Porque siempre están conmigo. ¿Me está siguiendo ahí? Versículo 99. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado. Aquí guardar significa obedecer. Entonces fíjense, no solo tenía el conocimiento, sino también la obediencia y lo llevaba a la práctica. Porque he guardado, ¿qué? Tus mandamientos. ¿Cuántos aman a Dios? Fíjese esa pregunta. ¿Cuántos aman a Dios? Ok. ¿Cuánto amas a Dios? Es diferente la pregunta, porque todos amamos a Dios, pero ¿cuánto amas a Dios? A ver, ¿cuánto aman a Dios? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuánto? ¿Les pregunto? ¿Cuánto amas a Dios? Mucho, ok. ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto? Mira, ¿se acuerdan que Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos? Entonces, la medida real, así constante y sonante, real, verdadera, que yo amo a Dios, es en la medida que obedezco sus mandamientos. ¿Han visto entonces? ¡Oh, Señor, no! Sí, ¿y no hace nada? No, eso es puro nomás para afuera. ¿Amas al Señor? Amén. Entonces, ¿cuántos aman a Dios? ¿Cuánto amas a Dios? O sea, yo te puedo decir que yo amo mucho a Dios, pero ¿cuál es la medida real que yo amo a Dios? En la medida que obedezco sus mandamientos. Entonces imagínate, si hacemos a un lado la palabra de Dios y nos decimos cristianos, ¿seremos? Es imposible, no se concibe, eso no está en la Biblia. Ese concepto no existe en la Biblia. ¿Verdad que no? Si tú vas a unas conferencias de nutrición, ¿qué esperas escuchar? Imagínate que vas a una conferencia de nutrición y te empiezan a hablar de los ovnis. Tú dices, no, pues yo vine a una conferencia de nutrición, yo soy nutrióloga.
Yo necesito saber los últimos adelantos de la nutrición. Y te salen con Jaime Maussan que los platillos voladores, mira, ahí va un plato de mole. Mira, ahí va. Y tú dices, no, yo no vine a escuchar de los ovnis, yo vine a escuchar de nutrición. Si tú vas a unas pláticas de cómo ejercitar tu cuerpo, los mejores ejercicios, y te empiezan a enseñar clases de música, tú dices, ¿qué? O sea, oiga, el anuncio es sobre los ejercicios para mantener mi salud, y usted me está enseñando música. A mí no me interesa la música, soy bien desafinado. Si tú vas a una iglesia cristiana, ¿qué esperas escuchar? ¿Ven? Qué sencillo, qué simple. ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? A ver, ¿qué se dice? ¿Qué se enseña? ¿El cristianismo? ¿El evangelio? ¿Ven? Así estamos. Todo se escucha, menos lo que tenemos que escuchar. Tenemos que regresar a la palabra de Dios, que es perfecta, que nos debe bastar, que es la única que nos puede transformar, hermanos, y llenar nuestra sed espiritual, para no andar tomando de otras aguas por ahí. Amén. Ahora dice, volviendo al Salmo 19, ¿a quién hace sabio? Dice aquí, al sencillo. Que hace sabio, lo hace hablar y actuar con sabiduría. Pero aquí viene algo interesante. Dice que hace sabio y luego menciona al sencillo. El asunto es que la palabra aquí que se traduce por sencillo es bien interesante, porque es una palabra hebrea, es la palabra patá, de donde se deriva una palabra castellana para nosotros que es patán. Ahora, ¿qué es un patán? Pues un patán tiene dos sentidos según el diccionario. Un patán es un tonto, es un ignorante, es un seducible o alguien que fácilmente lo convencen porque es medio... Y lo convencen bien rápido. Le enseñan espejitos y se los cambian por el oro. ¿Sí? Y les dicen que si pactan con $1,000, Dios les va a dar 1,000,000 y se la creen. Son bien fácilmente seducibles. Son torpes, ignorantes, faltos de entendimiento. Eso significa en sentido moral patán. Eso es un patán, según el diccionario. Alguien ignorante, seducible, falto de entendimiento. Un simplón, así que... Ay, qué simplón. Ahora, en sentido, digamos, en otro sentido, porque el diccionario habla de patán en dos sentidos. En sentido moral, lo que ya dije, pero en otro sentido habla de un patán, es un engañador, es un codicioso, es un soberbio, un alzado, es alguien que lisonjea, o sea, dice, ay, tú hermano, eres... pero para sacar ventaja. ¿Entiendes? Eso también es un patán. Ahora, la palabra de Dios, fíjense bien, tiene el poder para quitarnos lo patán. Eso significa que hace sabio al sencillo. Claro, la traducción está así como no minimizada, sino es como un eufemismo, para que no suene tan fuerte. Se tradujo sencillo, pero vean otras versiones y verán cómo dice. Entonces la palabra de Dios tiene el poder para quitarnos lo tonto, hermanos. No, pues es que así es. La palabra de Dios tiene el poder de quitarnos lo ignorante, lo seducible. Cuando tú empiezas a conocer más la palabra de Dios, empiezas a conocer a Jesús, el Espíritu Santo te abre las Escrituras, empiezas a conocer las verdades del Evangelio, y luego escuchas ahí a alguien diciendo tontería y media, luego brinca. Dice, ay, ¿qué dijo? Entonces tú le haces, no, eso no dice aquí.
O sea, nos quita lo seducible, lo ignorante, nos quita la falta de entendimiento, nos quita lo simplón. Y de engañadores nos puede cambiar a ser gente de bien, sincera. De ser codiciosos nos puede transformar para ser generosos. Solo la palabra de Dios, hermano. Si hay orgullo, el poder tiene la poder de la palabra es suficiente para humillarnos y quitar ese orgullo y transformarlo. Entonces la palabra de Dios nos hace hablar, actuar con sabiduría, con prudencia, inteligencia espiritual y con entendimiento. Por eso Pablo, fíjense que cómo la misma palabra, qué hermoso, cómo está tan entrelazada a sí misma. No, por eso Pedro decía que la palabra de Dios no es de interpretación privada. Significa que no significa lo que se te ocurre. Pues a mí se me hace como que quiere decir, no, ¿cómo que se te hace? No, hermano, hay una aplicación que debemos tener sobre la palabra de Dios. Un maestro que yo tuve hace muchos años de la palabra de Dios me dio un consejo. Mira, Chuy, cuando haya algo allí en la Biblia que no entiendas o que descubras, te voy a dar un consejo. Busca suficiente respaldo sobre ese punto en la misma Biblia. Si lo encuentras, enséñalo con confianza, pero escudriñalo bien. Dice, si tienes todavía eso que tú estudiaste y sacaste, dice, ahora comienza a leer qué decían los primeros maestros de la Biblia o los llamados padres de la iglesia sobre ese tema. El problema es que para hacer eso se necesita tiempo, que es lo que los pastores no quieren invertir en tiempo. Les encanta andar haciendo conciertos y divirtiendo a la gente, no les gusta aplicarse en el estudio de la Biblia, porque para leer a los primeros líderes de la iglesia se necesita tiempo, A ver, ¿qué dijo sobre Romanos capítulo tal? Y tienes que, a ver, ¿qué dijo qué sé yo, Clemente? ¿Qué dijo? ¿Qué sé yo? Después me dijo, te vas a la historia en general, te vas a los reformadores, ¿qué dijeron sobre el punto? Si está ahí, es bíblico. Si es una doctrina que es desde el fundamento de la Biblia, es bíblica. Si es nueva, es una herejía. ¿Tiene sentido eso, no? Sí, tiene sentido. Si es nueva, es una falsa doctrina. No, en realidad no es difícil detectar las falsas doctrinas. Simplemente, a ver, ¿qué dijo? Que si yo quiero que mi hijo sane, yo tengo que traerle $1,000 al predicador. Sí, eso dijo. El tamaño de tu milagro es el tamaño de la ofrenda que debes de dar. Y muchos le hacen, sí, te sacaron la plata. A ver, ¿dónde dice eso? ¿Qué no les dijo Jesús? Dad de gracia lo que recibiste de gracia. ¿Dónde está eso entonces? A mí Dios me lo reveló. ¿Cuál Dios, compadre? El Dios dinero. Fíjense. Entonces, fíjense qué tremendo. Todo este concepto, Pablo lo resume en Romanos 8:28. Y sabemos, conocemos, entendemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Porque sabemos que la palabra de Dios es efectiva en cualquier situación. Así de sencillo. Vámonos sobre el final, Salmo 19, versículo 8. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Están conmigo allí? Los mandamientos de Jehová son rectos. Aquí la palabra mandamientos en el hebreo significa, se puede traducir también como estatutos y principios divinos. Ahora, ¿cómo son los estatutos y los principios divinos? ¿Cómo son los mandamientos de Dios? Son rectos, dice.
¿Qué significa? Son rectos. El término yasar en el hebreo es el que traduce por rectos, son rectos. ¿Y qué significa? Tiene 3 significados. Significa razonables, o sea, que van de acuerdo a la razón de Dios. Dios tiene la razón. Son justos, porque son dados por un Dios justo. Son derechos, rectos, porque Dios es un Dios recto. Es el Dios de rectitud. Esos mandamientos, esos estatutos divinos que son razonables, justos y derechos, siempre, escuchen esto, siempre nos van a guiar hacia lo bueno. Siempre. Siempre nos van a guiar hacia lo justo. Siempre los mandamientos de Dios nos van a guiar a lo recto. Siempre, hermanos. Sus mandamientos siempre nos van a guiar por el camino de la razón y de la rectitud en medio de este mundo irracional y torcido, contaminado por las opiniones humanas. Por eso tenemos que confiar en la palabra de Dios. Cuando Dios les dice a los padres, instruye al niño en su camino, ¿con qué instrucción? Con la enseñanza del Señor. Disciplínalo, entre tanto hay esperanza, pero no se apresure tu alma a destruirlo. O sea, siempre nos da un equilibrio con mucha sabiduría. El niño consentido avergonzará a su madre. O sea, el que no es disciplinado. Y en público el niño hace sus... Y ya mi hijo, ándele, ¿cómo que te...? Pero el niño luego dice, llama al 911, mi papá me está pegando. ¿Ven? Todo eso se ha provocado en este país porque hemos dejado la palabra de Dios. Y muchos se están quejando, ¡ay, este país se nos está cayendo! Quitaron la oración de las escuelas. Pues no se quejen, pues. Hicieron a Dios a un lado. ¿Qué querían? ¿Que Dios los bendijera? No, hermanos, tenemos que esto ya no, miren, les voy a decir algo. Esto ya no tiene remedio. Estamos llegando al punto en el que ahora sí, mira, cada uno mire por sí mismo en cuanto a su salvación. Primero asegúrate. Miren, yo he estado analizando mucho este punto y estoy, a veces no sé hasta qué punto estoy certero, pero yo estoy viendo el momento en el que con que la gente se salve, ya la libre, que pase de panzazo, decimos en México, con 6, con que la libre ya, y que estés del otro lado ya, aunque siga siendo un patán. Mira, ya con que te salves, porque las cosas están tan corrompidas, tan terribles. Este mundo no va a mejorar, hermanos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esa es profecía de Jesús. ¿Por haberse qué? Multiplicado la maldad. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿y hará fe en la tierra? Bueno, ¿que no leen Apocalipsis? Y no se arrepintieron a pesar de todos los juicios, y no se arrepintieron de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus adulterios. No se va a mejorar. Aunque los profetas del bienestar digan, no, todo va a ir mejor. Nada más echen un vistazo hace 20 años. ¿Cómo era Estados Unidos hace 20 años? Yo todavía me acuerdo, y no vivo aquí. No era como ahora. ¿Verdad que no? ¿A poco no está de mal en peor? México igual. Europa ni se diga, es un montón de ateos ya. Usted recibí un correo de Alemania, de ahí de la ciudad donde Lutero clavó sus tesis. Fíjense de ahí. Y me dice, yo entiendo español, decía. Dice, yo estoy escuchando lo que usted predica. Dice, en mi vida yo había oído el Evangelio. En la misma ciudad donde Martín Lutero, consumador de la Reforma, clavó su tesis. A mí no me predican el Evangelio, me hablan de puro humanismo. Hay un ateísmo impresionante. Hermano, no va a mejorar.
El que es justo sea justo todavía, el que es injusto sea injusto, el que es santo santifíquese, el que es inmundo sea inmundo. O sea, estamos llegando en el momento en que, Señor, ten misericordia de nosotros. Cuando la persecución era sobre los cristianos, apresaban a los apóstoles, a los líderes, a los pastores, y las ovejas quedaban como dispersas, pero como estaban enseñados, solo se las arreglaban. Si ahorita sucediera eso, me temo que la gran mayoría de los que se dicen cristianos no sabrían qué hacer y negarían a Jesús. Porque hemos dejado a un lado la certera palabra de Dios, la confiable palabra de Dios, la recta palabra de Dios. Los mandamientos de Jehová, ¿cómo son? Rectos, sigue diciendo el versículo 8, que alegran el corazón. ¿Verdad que es verdad eso? Que alegran el corazón. Hay una traducción que dice, dan felicidad al corazón. Traen gozo al corazón. Mire, en casa de oración los domingos hay una reunión a las 8 de la mañana y otra a las 11. Entonces yo voy llegando como a las 7:30 de la mañana para estar en la primera reunión. Y cuando el edificio está sobre una avenida que es muy transitada y está el tren que traslada el colectivo a la gente. Entonces, nunca se me olvidará de recién que nos cambiamos allí, que yo iba llegando, y eso lo veo todos los domingos, y voy con mis hijos y vamos llegando al local. Entonces veo las familias bajando del tren, de los buses, con sus hijos, con sus Biblias, y los veo caminar 2-3 cuadras. Entonces yo los veo. Y una vez el Señor me dijo, mira, por todos estos tienes que dar tu vida. No juegues con ellos, aliméntalos. Ellos esperan oír mi palabra, dales mi palabra. Y todos los domingos es lo mismo, bueno, cuando estoy allí. Porque siempre llego y la gente está llegando así, se ve cómo van caminando y cómo van con alegría, y los niños, y a escuchar la palabra. Si sucede alguna cosa, un gran número de ellos, estoy convencido que van a poder saber qué hacer. Otros, los que nada más les entraba y les salía, no van a saber qué hacer. Y se van a ir con los mormones, con los de la luz del mundo, con los testigos de Jehová, con todos esos. ¿Qué vamos a hacer nosotros con la palabra de Dios? ¿La necesitamos? ¿Verdad que sí? No perdamos el tiempo, hermanos. No lo perdamos. Entonces da felicidad, gozo, contentamiento. Fíjense, esa palabra contentamiento es una palabra bíblica. 1 Timoteo 6:6, ese concepto está en la Biblia. Yo he escuchado predicadores, y por aquí cerca hay uno que dice cosas, que dice, no seas mediocre, no te contentes con tu casita de 2 habitaciones, no seas conformista, no te contentes con el autito que tienes, modelo 2000, piensa en grande y recibirás en grande. Si tú te contentas con lo que tienes, eres un mediocre. Yo cuando oí dije, chirrión, dije, alguien tiene que estar equivocado. Eso está diciendo pero ¿qué dice la Biblia? 1 Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad o la devoción a Dios acompañada de contentamiento. Entonces yo dije, ¿quién estará equivocado? ¿Quién estará diciendo herejías? ¿Quién? ¿Quién será el mentiroso y el mediocre y el burlador? ¿El que escribió esto, Pablo, por el Espíritu, o el que está diciendo eso? Por favor. Y la gente oye esas cosas y dice amén. Amén. No se conforme.
Tírele a la gerencia, no a ser el empleado, el que barre. No se contente con eso. Bueno, la Biblia dice, estemos contentos. Dice el versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ups, qué montón de mediocres son los cristianos. Alguien tiene que estar equivocado, hermanos. Y me temo que Dios no se equivoca. Si nos dice, estén contentos con lo que tienen, es para evitar el afán. Porque Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. No hay un justo mendigando pan. Ahora, a mí me han preguntado, ¿eso significa que yo no debo trabajar y superarme? No, o sea, ay, a veces me desespero, me siento como Kiko. Me desespero. Entonces me preguntan así y siento desesperación. Pero debo tener dominio. O sea, estoy hablando cuando alguien me pregunta así, entonces yo no sé. Y a veces son gente de mi congregación. Yo, ¿cuánto tienes aquí en la congregación? No, pues tengo 2 meses. Ah, pues ya se me baja un poquito, ¿no? No, bueno, a ver, entonces le explicas, ¿no? Pero, no, ¿cómo que cuánto tengo? Pues tengo 8 años aquí, pastor. A ver, ven para acá. ¿Y no has entendido? O sea, en 8 años todavía no has entendido el balance, el equilibrio. Bueno, tú conoces aquí a mucha gente. Aquí hay dueños de empresas muy, muy grandes. Aquí hay gente que son gerentes, hay políticos, hay gente, hay policías, hay de todo. Hay gente también que barre, que trabaja, pero barriendo. Pero ¿cuál es el énfasis de la palabra? Un amigo mío, Armando Alducen, una vez hizo una reflexión bien interesante. Dijo, mira Chuy, vivimos en un mundo contaminado por el pecado, vivimos en un mundo imperfecto que ya se formó con cierta estructura. Dice, mira, si lo que predican algunos fuera verdad, que todos los cristianos debemos ser los dueños y los gerentes y los ricos, dice, entonces, bueno, y si Dios quiere que todos los seres humanos sean ricos, entonces un rico ¿qué hace? Paga porque le barran, ¿no es cierto? ¿Y quién va a barrer? Fíjate la reflexión que le digo, no, yo tengo un respeto por este predicador, amigo de muchos años. Es un hombre que Dios le ha dado una sabiduría. Dije, oye, la reflexión está bien interesante. Sí, dice, si hay maldad, ¿quién va a ser policía? Con un salario. Bueno, ahí en México les pagan bien poquito. Entonces, así está la sociedad, así está la estructura. Y en los tiempos de Pablo había esclavitud. Dice, y los esclavos no tengan en menos a sus amos, así dice. ¿Por qué no atacó la esclavitud así como para abolirla? Porque no era el punto en la Biblia. ¿Están entendiendo? Se les nota. No, es que se nota en la cara cuando la gente entiende. Cuando no entiende están... Y cuando entienden se les ve en el rostro, porque produce gozo. ¿Entienden? Alegría cuando uno entiende. ¿A poco no? Hay una alegría. Cuando yo entiendo lo que Dios me quiso decir, hay un gozo, aunque me esté doliendo. Es una cosa muy extraña, ¿a poco no? Mira, cuando mi padre le dio una embolia cerebral, yo he orado por mucha gente y Dios ha hecho milagros. Y yo no dudo del poder de Dios. Y mi papá tenía 75 años. Bueno, ya era grande de edad, pero pues hay gente más adulta. Yo no tenía duda de Dios, de que Él podía sanarlo. Entonces yo dije, voy a orar por él. Y él estaba en coma. Entonces yo llegué allí con él al hospital y le impuse las manos y le dije, Padre, y me dice, no ores, ya es su tiempo.
ya me lo voy a llevar, quiero que ya esté conmigo. Así me dijo, y no oré por él. Dice, lo que tienes que hacer es hablar con tu mamá y prepararla, háblale. Entonces yo salgo y empiezo a hablar con mi mamá. ¿Y cómo está? Ay, mi mamá, pues no, natural, normal. Entonces yo le empecé a hablar, pero mira mamá, fíjese, le empecé a hablar de la muerte de un cristiano. Y le empecé a hablar. Y cuando estaba hablando después como de una hora y ella, oh sí, hijo, no, sí, el Señor es dueño de nosotros, etcétera. El doctor me habla así, me hace. Entonces, espéreme mamá. ¿Qué pasó, doctor? Dice, tu papá acaba de fallecer. Ah, muchas gracias. Entonces voy, mamá, mi papá acaba de fallecer. ¿Y saben cuál fue la reacción de mi mamá? Dijo, gracias Señor porque me permitiste vivir con él 55 años. Oh, gracias. Y hasta yo estaba asustado. No, es que la reacción fue, es que mi mamá es una mujer muy sensible. Ellos un tiempo en su vejez estuvieron un tiempo viviendo en mi casa y a veces yo llegaba una vez llegué de un funeral, de enterrar a un hermano y me dijo, hola hijo, hola mamá, ¿estás cansado? Le digo, sí, un poco cansado, pero ¿de dónde vienes? Pues se murió un hermano. ¿Quién? Le dije, pues fulano de tal. Ay, no, pues no lo conozco, no sé quién sea. ¿Y cómo está la familia? Bueno, pues ahí el Señor los consoló, etcétera. Y luego de repente la oí, volteé así y la vi llorar. ¿Por qué llora? Es que pienso en sus hijitos, es que pienso en su esposo. O sea, es muy sensible, es una mujer muy sensible. Entonces yo decía, por como lo veía muy, muy sensible, yo decía, no, pues aquí todo el asunto, ¿verdad? Se va a querer tirar al hoyo y me voy contigo. Entonces, fíjense, yo le comparto la palabra, le hablo la palabra y produce obra. ¿Obró? No, hermano. Después llegó la familia de mi papá, algunos son cristianos, otros no. Los que no eran cristianos son los que se querían tirar al hoyo cuando bajaron a mi papá en la caja ahí. ¡Ay, hermano del alma! Y se querían tirar. Y mi mamá, no, tranquila. Y ahí andaba consolando a todos los enlutados. Y se sorprendían y le decían, pero, ¿qué no te duele? Ellos no entienden. Dice, claro que me duele, pero Dios es más grande que mi dolor, decía la viejita. ¿Pero qué le produjo eso? La palabra de Dios, hermano. ¿Qué te produce que te digan que eres un campeón? A ver, ¿qué? ¿Alguien me puede decir? Cuando se te muera tu abuela, o tu mamá, o tu papá, o un hijo, a ver si allí eso del campeón se te hace realidad. Eso no tiene poder para nada, hermanos. Desechen las filosofías de los hombres. Y no piensen, está atacando. Escuchen bien, hermanos. Es increíble que los cristianos se ofenden porque se sacan a la luz los engaños. Y en lugar de defender la palabra de Dios, defienden al hombre. No, es al revés. Es al revés, hermano. Tenemos que defender la palabra de Dios. Claro, alguien dirá, pero Dios no necesita que lo defiendan. Cierto, Dios necesita que lo defiendan. Pero ¿por qué se nos dice que contendamos ardientemente por la fe? Y contender habla de presentar una defensa porque nos conviene a nosotros, no a Dios, porque Él sigue siendo Dios. Pero a nosotros, si perdemos lo fundamental de la palabra, perdimos todo. Amén. Termino. En el versículo 8, Salmo 19:8, el precepto de Jehová es puro. Puro significa, en el hebreo significa, es muy interesante, porque significa claro, habla de hablar con claridad. Y fíjense que así habla el Señor. En 1 Timoteo 4:1, fíjate lo que dice, pero el Espíritu dice claramente, sin ambigüedades, que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, dejarán las verdades del Evangelio, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
¿Ve el peligro? Por eso Pablo le decía a Timoteo, tú enséñales. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, le dijo. Y cuando dice, si esto enseñas, se refiere a ese es el contexto. Hay muchos cristianos que el día de hoy se ofenden porque se les habla con claridad la palabra de Dios. A ver, si tú te sientes enfermo y vas al doctor, quisieras que el doctor te hablara con claridad, ¿no? ¿Qué pensarías de si tú vas al médico porque te sientes mal, entonces te hace unos estudios y el médico te detecta cáncer? El cáncer es mortal, pero resulta que todavía está a tiempo porque está iniciando. Pero el doctor dice, no, pero no le voy a decir para no asustarla a la señora. No les voy a decir a los familiares para no asustarlos. Y se pasa el tiempo. Y cuando ya cae en cama, ya sin fuerzas, y va con otro doctor, le dice, usted está invadida de cáncer. ¿Pero cómo? ¿Cuánto tengo? Bueno, pues esto ya está avanzado. Y entonces descubres que el otro doctor sabía. ¿Qué con eso? A ver, ¿no preferirías que te hablara con la verdad antes de que el asunto sea irremediable? ¿No preferirían eso? ¿Qué no es mejor hablar con la verdad ahorita antes que sea demasiado tarde? Es mejor hablar con claridad, sin engañar, aunque duela. Y como dijo uno de los reformadores, allá en el siglo XIV, dijo, yo prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. El precepto de Jehová es puro, es limpio, es claro. Dios habla con claridad y finalmente dice que alumbra los ojos. O sea, que nos hace ver las cosas tal y como son. Amén. Conclusión, buscar soluciones, buscar respuestas fuera de las Escrituras es como pedirle un consejo a Judas. Judas, ¿qué me aconsejas? Estoy siendo tentado para tomar dinero que no es mío. ¿Qué esperas que te aconseje? Si queremos consejos, no busquemos el consejo humano. Vamos a buscar las Escrituras. Ahí está el consejo de Dios. Amén. Esa es la importancia que tienen las Escrituras para nosotros crecer en Cristo y madurar y no ser fácilmente engañados ni seducidos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su palabra? David decía, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Amemos la palabra.